La lluvia caía con violencia aquella tarde en las calles de Montgomery, empapando los techos oxidados de las casas viejas y arrastrando hojas por las cunetas atascadas. El cielo, gris plomizo, parecía presagio de algo más que tormenta. Era como si el universo entero conspirara para poner a prueba la resistencia de los más vulnerables. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque cuando dejas de hacerlo, YouTube cree que no te gusta este contenido y deja de recomendarte buenas historias como esta. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Entre los callejones estrechos, en una casa humilde con ventanas descascaradas y un porche que crujía al menor paso, vivía Sarah Williams, una mujer negra de 76 años. Su espalda encorvada y sus manos temblorosas contaban la historia de una vida entera de sacrificios en décadas, de trabajo en fábrica, limpiezas de casas ajenas y horas interminables en la cocina para criar sola a su hijo, después de que la muerte le arrebatara al esposo demasiado pronto. Ese día, con un abrigo viejo cubriéndole los hombros, Sarah salió de casa con un sobre cuidadosamente doblado en el bolso. Adentro guardaba $600 en efectivo, dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante meses. Era para pagar una deuda pendiente de servicios médicos, la última factura que la había mantenido despierta muchas noches. El trayecto al banco no era largo, pero la tormenta lo hacía parecer eterno. Sus pasos lentos resonaban en el pavimento húmedo. Caminaba con cuidado, temiendo resbalar, mientras apretaba contra el pecho el bolso que contenía el dinero. Numbet sabía que, a pocas calles de allí, el destino la estaba esperando disfrazado con uniforme. Al doblar una esquina, una patrulla se detuvo de golpe frente a ella. De inmediato, el chirrido de los frenos y las luces rojas y azules iluminaron el rostro arrugado de Sarah. Del coche bajó un hombre blanco, corpulento, con la mandíbula apretada y los ojos cargados de una arrogancia peligrosa. Era el oficial Mark Doyle, conocido en la comunidad negra por su carácter hostil y sus intervenciones abusivas. Muchos lo evitaban, pero pocos se atrevían a denunciarlo. Sarah, con la inocencia de quien nunca había hecho daño a nadie, no lo conocía personalmente. ¿A dónde va con tanta prisa, señora?, preguntó Doyle, en un tono que no buscaba respuestas. Sin sumisión, Sarah intentó explicarse con calma. Iba al banco. Llevaba dinero para pagar sus cuentas, pero Doyle, sin escuchar, exigió que le mostrara el bolso. Sus manos temblaron al abrirlo, revelando el sobre con los $600. Fue entonces cuando la tormenta externa encontró su eco en el alma de la anciana. Doyle, con una sonrisa torcida, tomó el sobre y lo agitó frente a ella. «Dinero sospechoso», murmuró. «Mejor que lo confisque para investigar». Sarah, horrorizada, intentó protestar. Sus labios pronunciaron un tímido «por favor», pero antes de terminar, recibió un empujón que casi la derribó al suelo mojado. La patrulla arrancó de nuevo, y en cuestión de segundos, el oficial desapareció con el dinero que representaba meses de privaciones y esperanzas. La mujer quedó sola, empapada bajo la lluvia, con la respiración entrecortada y una sensación de impotencia que le oprimía el pecho. No eran solo $600, era su dignidad, su esfuerzo, su vida misma, reducida al capricho de un hombre armado por el Estado. El silencio de la injusticia a las horas siguientes fueron un suplicio. Sarah llegó al banco sin dinero, intentando explicar lo ocurrido entre lágrimas y sollozos. El cajero la miró con incomodidad, como si dudara de sus palabras. Finalmente, la enviaron a casa sin solución. En la comisaría, la situación fue aún peor. Cuando intentó denunciar lo ocurrido, la recibieron con burlas y desdén. Un oficial robándole. Se rieron. «Señora, tal vez se le cayó el dinero y no se dio cuenta». La humillación fue doble. Le habían quitado el sustento y además la estaban tratando como a una anciana delirante. Sarah regresó a su casa derrotada, con la ropa aún húmeda y los ojos hinchados de tanto llorar. Encendió una lámpara vieja en la sala. Se sentó en su sillón y dejó que el silencio la envolviera. Recordó los días en que, siendo joven, había marchado por los derechos civiles junto a miles que soñaban con un país más justo. Recordó cómo le enseñó a su hijo que la dignidad no tenía precio, que uno debía mantener la frente en alto, incluso cuando el mundo parecía querer aplastarla. Y en ese instante, pensó en él, en Michael, en su hijo. Su orgullo no sabía dónde estaba exactamente ni qué hacía.
Lo único que conocía era la versión que él le contaba que trabajaba viajando mucho, resolviendo problemas en el extranjero. Lo pintaba como un empleo burocrático del gobierno, nada extraordinario, pero en su corazón, Sarah intuía que había algo más, algo que él nunca revelaba del todo. Esa noche, con manos temblorosas, tomó el teléfono, marcó el número que su hijo le había repetido muchas veces, con la advertencia de que solo lo usara en caso de verdadera emergencia. Cuando escuchó su voz, al otro lado de la línea, quebrada por la distancia pero firme, Sarah apenas pudo pronunciar Michael. Mi Honrabato, la otra cara de Michael en ese momento, a miles de kilómetros. Michael Williams estaba en una base militar encubierta. No era un simple burócrata del gobierno. Era un operativo secreto del Estado, entrenado para intervenir en misiones críticas de seguridad nacional. Su vida estaba marcada por códigos, silencios y operaciones que jamás llegarían a los periódicos. Pero aquella llamada lo desarmó como ninguna misión peligrosa había logrado. Mientras escuchaba la voz temblorosa de su madre, Michael sintió como la rabia le quemaba por dentro. No era solo el dinero robado, era la violencia estructural, el desprecio, el abuso disfrazado de autoridad. Él había jurado proteger a su país. Pero ¿qué significaba ese juramento si no podía proteger a su propia madre? Colgó el teléfono con una promesa en el corazón: volvería de inmediato. Y no solo para recuperar los $600, sino para desmantelar la impunidad que se escondía tras el uniforme de aquel oficial. La tormenta, Inti-Rayher Sarah, pasó la noche en vela, recordando el rostro del policía que le arrebató todo. En su mente se repetía la sonrisa torcida de Doyle, el desprecio en sus ojos, la certeza de que nunca enfrentaría consecuencias impor. Pero algo más se gestaba en esa oscuridad. Un presentimiento, como si los hilos invisibles del destino estuvieran moviéndose. La figura de su hijo, siempre envuelta en misterio, cobraba ahora un significado distinto. ¿Quién era realmente Michael? ¿Qué secretos cargaba en silencio? Cuando el amanecer llegó, la anciana se levantó con el rostro cansado, pero con un rayo de esperanza, porque sabía que él vendría, y si Michael había prometido algo, lo cumpliría. Aunque el mundo entero se interpusiera en el regreso del hijo 2 días después, un coche negro se detuvo frente a la casa de Sarah. De él bajó un hombre alto, con traje oscuro, gafas de sol y un maletín discreto. Su andar era firme, casi militar. Al verlo, Sarah sintió un alivio indescriptible. Su hijo estaba allí en Michael. La abrazó con fuerza, con una mezcla de ternura y rabia contenida. No necesitó escuchar más detalles. Cada lágrima en el rostro de su madre era suficiente testimonio. Se sentó con ella en la sala y comenzó a hacer preguntas meticulosas: la hora exacta, la calle, las palabras del oficial, el número de patrullas si lo había visto. Sarah respondió con la claridad de quien ha revivido una escena una y otra vez en la mente. Cuando terminó, Michael asintió lentamente. Ya no está sola, mamá, pero en sus ojos había algo más que consuelo. Había fuego en el plano oculto esa noche. Mientras Sarah dormía por primera vez con cierta tranquilidad, Michael abrió su maletín. Adentro había documentos, fotografías, dispositivos electrónicos. Era evidente que no había venido solo como hijo, sino como lo que realmente era: un agente entrenado para encontrar la verdad. En la oscuridad, al revisar la base de datos confidencial a la que tenía acceso, encontró el nombre Official Mark Doyle, antecedentes de quejas archivadas, reportes internos nunca investigados, denuncias borradas con el tiempo. Era un patrón de abuso sistemático protegido por un muro de silencio. Michael cerró los ojos y respiró hondo. El caso ya no era solo personal, era una misión. El primer movimiento al amanecer, Michael salió discretamente de la casa. Su primera parada fue el mismo banco donde su madre había intentado explicar lo ocurrido. Allí, con credenciales falsas y un discurso calculado, obtuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona. Y lo que vio lo confirmó todo: en la patrulla de Doyle estacionada, la interacción con Sarah bajo la lluvia, el momento en que el oficial le arrebataba el sobre con dinero en la prueba. Estaba en sus manos, pero Michael no planeaba entregarla de inmediato. Sabía que un hombre como Doyle estaba protegido desde dentro. Si quería justicia, debía derribar no solo a un policía, sino a toda una red que lo encubría en Cliffhanger. Esa noche, al regresar a casa, Michael encontró a su madre sentada en el porche,
mirando el horizonte con nostalgia. La abrazó y le prometió que pronto todo cambiaría. Lo que Sarah no sabía era que, mientras conversaban, un coche oscuro se detuvo lentamente al final de la calle. Dentro, Doyle observaba con furia contenida. Había escuchado rumores de que la anciana no estaba tan indefensa como parecía. Y ahora, viendo a ese hombre extraño junto a ella, supo que algo se avecinaba. El aire se cargó de tensión. Dos mundos estaban a punto de chocar. La arrogancia impune de un policía corrupto y la furia silenciosa de un operativo secreto, dispuesto a todo por su madre. La guerra apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Aunque Sarah no lo percibía, esa noche Doyle la vigilaba desde la distancia, con los faros apagados y un cigarrillo encendido como único punto de luz en la penumbra. El humo ascendía lento en la cabina del coche, mezclándose con la rabia del hombre. Nunca imaginó que aquella anciana insignificante pudiera traerle problemas, y mucho menos que ahora hubiese un hombre misterioso a su lado. A Mark Doyle estaba acostumbrado a la impunidad. Años de arreglar situaciones a su favor lo habían convencido de que era intocable. Si alguien se quejaba, había superiores dispuestos a archivar expedientes, a desaparecer pruebas, a culpar a la víctima. Él era parte de un engranaje podrido, pero protegido. Sin embargo, la presencia de aquel desconocido lo inquietaba. Había algo en el porte del hombre que no encajaba con el simple papel de hijo preocupado. Sí, Quiet, sí, murmuró entre dientes, arrojando la colilla al suelo. Descubrirá que aquí mando yo. Encendió el motor y desapareció en la oscuridad en la calma, antes del movimiento dentro de la casa. Michael permanecía despierto, sentado en la mesa del comedor, con el maletín abierto frente a él. Los papeles y fotografías se extendían como piezas de un rompecabezas. No solo había encontrado pruebas del robo a su madre, había descubierto un patrón. Doyle llevaba años actuando, igual hostigando a mujeres negras, intimidando a jóvenes, quedándose con dinero y bienes bajo el pretexto de confiscaciones legales. A los informes internos, cuando existían, terminaban borrados o disfrazados bajo frases como error administrativo o falta de evidencia. Todo apuntaba a un sistema diseñado para blindarlo. Michael sabía que enfrentarlo directamente era inútil. No bastaba con presentar un video en una comisaría infestada de colegas que lo protegerían. Necesitaba otra estrategia en exponerlo, romper la cadena de silencio, dejarlo sin salida, pero antes de atacar, debía entender el alcance del enemigo. La advertencia alijó esa mañana. Sarah notó que su hijo estaba más serio de lo habitual. Se movía con precisión, como si midiera cada paso. No le contó detalles, pero ella lo conocía bien. La forma en que revisaba las ventanas, la manera en que observaba los coches que pasaban, la tensión en sus hombros, todo gritaba que algo grande se avecinaba. Michael, dijo ella suavemente, con esa voz que mezclaba ternura y cansancio, no quiero que te pongas en riesgo por mí. Él sonrió, aunque sus ojos permanecieron sombríos. No se trata solo de ti, mamá. Esto va más allá. Es por todo Sarah. No entendía del todo, pero confió. Siempre había confiado en él, incluso cuando sus respuestas sobre su trabajo eran vagas y misteriosas. Ahora, sin embargo, esa confianza estaba teñida de miedo. El oficial bajó presión mientras tanto. En la comisaría, Doyle comenzaba a sentir un leve escozor de inquietud. Había escuchado murmullos de que alguien estaba haciendo preguntas sobre él. Un compañero le mencionó casi en broma que había un tipo preguntando por las cámaras de seguridad del barrio, donde se encontraba la anciana. Doyle fingió indiferencia, pero por dentro ardía de ira. No podía permitir que nadie escarbara demasiado. Si ese desconocido obtenía pruebas, su fachada de oficial respetado podría derrumbarse como un castillo de naipes. Ann decidió adelantarse en esa noche. Regresó a patrullar cerca de la casa de Sarah, no con intención de detener a nadie, sino con un propósito más oscuro en intimidad. Mostrar su poder, recordarle a la anciana que no debía desafiarlo. A lo que no sabía era que Michael lo esperaba en el primer enfrentamiento. Pasadas las 10 de la noche, un rugido de motor rompió el silencio de la calle. Sarah dormía en su habitación, pero Michael estaba en el porche, sentado en una mecedora, observando la oscuridad. Cuando la patrulla se detuvo frente a la casa, no se movió. Doyle bajó del vehículo con paso pesado, su linterna brillando directo hacia el rostro de Michael. Buenas noches, dijo con tono sarcástico. Todo
¿Bien por aquí? Michael sostuvo la mirada, sin responder de inmediato. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo Tadú en orden, respondió finalmente, con voz firme. Gracias por preguntar. Doyle entrecerró los ojos. Había algo en la calma del desconocido que lo irritaba profundamente. Estaba acostumbrado a ver miedo, a sentir que su sola presencia dominaba. Pero aquel hombre no mostraba ni un ápice de sumisión. Escucha, amigo, continuó Doyle. Este es mi zona. No me gusta ver extraños husmeando en Michael. Se inclinó hacia adelante, apenas lo suficiente para que su voz sonara más baja y cortante. No soy yo quien debería preocuparse por estar husmeando por un instante. Ambos hombres se quedaron en silencio, midiéndose como depredadores antes de un ataque. Finalmente Doyle bufó y regresó a su patrulla. Le recomiendo que cuide a su madre, dijo antes de irse, dejando entrever una amenaza velada. Nunca se sabe lo que puede pasar en estos barrios. A Michael lo siguió con la mirada, hasta que las luces desaparecieron en la distancia. Su decisión estaba tomada. No podía esperar más. Debía actuar antes de que Doyle intentara algo peor en la red secreta durante los días siguientes. Michael se movió con sigilo. Contactó a viejos colegas de confianza, hombres y mujeres que, como él, habían servido en operaciones encubiertas. Les pidió favores discretos, acceso a registros, rastreo de cuentas bancarias, movimientos de patrullas. Lo que descubrió era incluso más grave de lo que sospechaba. Doyle no era un simple policía corrupto. Formaba parte de una red más amplia en oficiales que se repartían dinero de incautaciones, que manipulaban pruebas y que usaban su poder para enriquecerse a costa de los más indefensos. Los $600 de cera eran apenas una gota en un océano de abusos. Michael sintió que la sangre le hervía. La misión ya no era personal, era una guerra contra un sistema que había protegido a Doyle y a tantos como él a la sombra que acecha. Pero Doyle no se quedó quieto. Había empezado a investigar quién era realmente ese hombre que rondaba a la anciana. Movió hilos. Habló con contactos en el registro de ciudadanos. Presionó a informante. Pronto descubrió un detalle que lo desconcertó. No había casi información sobre Michael Williams. Sus datos parecían limpios, demasiado limpios. Eso lo puso aún más nervioso. ¿Quién era este sujeto que lo enfrentaba con tanta calma? ¿Qué escondía? La paranoia comenzó a carcomerlo en una noche. Convencido de que debía tomar el control, Doyle decidió dar un paso más audaz. Se estacionó a una cuadra de la casa de cera, apagó el motor y esperó. Su plan era, claro, sorprender a Michael, intimidarlo físicamente, demostrarle que no debía meterse en asuntos de hombres y uniforme. Pero lo que ocurrió fue muy distinto en el giro inesperado. Michael, que ya sospechaba que lo vigilaban, instaló discretas cámaras alrededor de la casa. Esa noche, revisando la pantalla de su portátil, vio claramente la silueta de la patrulla estacionada. No se alteró. En cambio, salió tranquilamente al porche, como si estuviera disfrutando del aire fresco. Miró directamente hacia el coche oculto y levantó un vaso de agua en un gesto casi burlón dentro del vehículo. Doyle apretó los dientes con furia. Sentía que lo desafiaban en su propio terreno. Arrancó el motor y se alejó, pero en su interior tomó una decisión oscura. Si ese hombre no se iba pronto, se encargaría de que se fuera para siempre. El secreto revelado al día siguiente. Michael recibió una llamada codificada de uno de sus contactos en inteligencia. La voz al otro lado le dijo con urgencia: cuidado, tu nombre salió en una conversación monitoreada. Doyle preguntó por ti. A alguien muy arriba está obsesionado contigo. Michael comprendió que el juego se estaba volviendo más peligroso de lo previsto. Ya no se trataba solo de exponerlo, ahora era una cuestión de supervivencia. Cerró el portátil, miró a su madre que tejía tranquila en la sala, y juró en silencio que nada le pasaría. No mientras él estuviera allí, en Cliffhanger esa noche. Cuando la lluvia volvió a golpear los techos del vecindario, un fuerte golpe en la puerta sacudió la casa. Sarah se sobresaltó, pero Michael ya estaba en pie, alerta. Con la mano discretamente sobre la funda oculta en su cintura. Al abrir, encontró a dos hombres vestidos de civil, con placas brillando en el pecho. Agente Federal, dijo uno de ellos, con tono serio. Necesitamos hablar de Mark Doyle. Michael los observó en silencio, sin mover un músculo. El destino acababa de abrir una nueva puerta, y tras ella se escondía una verdad aún más peligrosa.
Michael no se movió de inmediato. El eco de la lluvia repiqueteando contra el porche acompañaba el silencio tenso que se instaló tras aquellas palabras. Dos hombres, uno alto y corpulento, el otro más bajo pero con mirada penetrante, lo observaban desde el umbral. Ambos portaban insignias federales que brillaban bajo el reflejo intermitente de los relámpagos. Agente Federal, repitió el primero. Necesitamos hablar de Mark Doyle. La mención del nombre fue como una chispa encendiendo pólvora. Michael los escrutó con frialdad, calculando si eran realmente quienes decían ser, o si se trataba de otra estratagema del propio Doyle, para tenderle una trampa. En su mundo la confianza era un lujo demasiado caro. Con calma los invitó a entrar en cera. Desde la sala, observó a los hombres con desconfianza. Sus manos arrugadas se aferraban al tejido que descansaba sobre su regazo, como si fuera un escudo frágil contra lo desconocido. Todo está bien. Mamá, dijo Michael suavemente, aunque en su voz vibraba una tensión contenida. Ve a descansar. Yo me encargo. Ella dudó, pero finalmente obedeció. Dejando a los tres hombres solos en la estancia, la propuesta federal y los agentes se presentaron como parte de una unidad interna dedicada a investigar corrupción policial. Según explicaron, Mark Doyle había estado en su radar por un tiempo, pero siempre lograba evadir las consecuencias gracias a sus contactos y a la red de protección que lo rodeaba. Sabemos que su madre fue una de las últimas víctimas, dijo el agente más bajo, sacando un expediente del maletín. Tenemos informes, denuncias desechadas, testigos silenciados, pero nos falta una pieza clave, algo contundente que pueda derribar toda su fachada. Michael escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Aunque sus palabras parecían genuinas, él sabía que nada en ese terreno podía tomarse al pie de la letra. ¿Y qué esperan de mí?, preguntó finalmente. El corpulento inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Sabemos que usted tiene acceso a información que otros? No. Sabemos que no es un simple civil. Y sabemos que, de alguna forma, Doyle teme lo que usted pueda descubrir. A Michael reprimió una sonrisa. Aquellos hombres sabían más de lo que aparentaban. Quizá lo suficiente para intuir parte de su verdadera identidad. Entre dos fuegos tras la partida de los federales, Michael permaneció un largo rato sentado frente a la ventana, observando cómo la tormenta se alejaba en el horizonte. Su mente giraba a toda velocidad. Aquellos hombres representaban una oportunidad en aliados, con recursos y autoridad para llevar a Doyle ante la justicia. Pero también podían ser una trampa, un gancho disfrazado de ayuda, diseñado para exponerlo y neutralizarlo. Conocía demasiado bien los juegos de la manipulación política y policial. Sabía que en ocasiones los federales no buscaban justicia, sino simplemente un nuevo chivo expiatorio. Lo cierto era que su prioridad seguía siendo Sarah, y si aquellos hombres podían, aunque fuera en parte, garantizar su seguridad, quizá debía considerarlo a Doyle bajo sospecha. Mientras tanto, Doyle comenzaba a sentir que las paredes se cerraban a su alrededor. Los rumores sobre investigaciones internas crecían, y sus superiores, que antes lo respaldaban sin cuestionar, empezaban a mostrar grietas en su lealtad. En una noche, sentado en un bar de mala muerte, escuchó a dos colegas hablar sobre él. Creían que estaba demasiado borracho para entender, pero cada palabra le llegaba nítida. Dicen que los federales lo tienen en la mira. Sí, y que hay alguien nuevo, moviendo hilos. Alguien que no juega con las reglas de siempre. La furia se apoderó de Doyle. Sabía que hablaban de Michael. Apretó el vaso de whisky con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. No podía permitir que ese hombre desconocido, ese intruso, destruyera lo que había construido. Esa noche juró que no se quedaría de brazos cruzados en preparativos silenciosos. Michael, por su parte, comenzó a reforzar la seguridad de la casa. Instaló sistemas de alarma, reforzó las cerraduras y preparó rutas de escape. Todo en silencio, sin alarmar a Sarah, que creía que su hijo simplemente estaba arreglando cosas de la casa. Al mismo tiempo, coordinaba en secreto con dos de sus antiguos contactos. Uno le proporcionó acceso a registros financieros que demostraban depósitos sospechosos en cuentas vinculadas a Doyle. Otro le envió un archivo encriptado que contenía grabaciones de radio internas, donde Doyle daba órdenes de encubrir incidentes. En cada pieza encajaba en el rompecabezas, construyendo un caso sólido.
Pero aún faltaba el golpe definitivo, a una prueba innegable. Una exposición pública que rompiera el muro de protección que rodeaba a Doyle. El error de un depredador, y fue el propio Doyle quien cometió el error que lo empujaría al borde del abismo, ansegado por su obsesión. Comenzó a vigilar más de cerca a Sarah. Se estacionaba frente a su casa. Hacía sonar la sirena en horas intempestivas. Llegaba incluso a detener a vecinos, bajo excusas absurdas, para sembrar miedo en el barrio. Michael documentaba cada movimiento, desde la cámara de seguridad instalada en el porche hasta un dron discreto que seguía la patrulla a distancia. Doyle no lo sabía, pero cada una de sus acciones quedaba registrada, formando una cadena de pruebas que tarde o temprano lo ahogarían. El despertar de Sarah una noche, Sarah confrontó a su hijo. Sus ojos, cansados pero firmes, reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Michael dijo, con voz grave, «Ya no soy una niña. Sé que algo pasa. Ese policía me persigue, y tú no me dices toda la verdad». A Michael suspiró. La amaba demasiado para seguir ocultándole lo obvio. Le contó, sin entrar en detalles sobre su pasado como agente encubierto, que Doyle no era un simple policía corrupto, sino parte de algo más grande. Le prometió que todo lo que hacía era para protegerla y para asegurarse de que nunca más nadie pudiera humillarla. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sarah, pero en ellas había más orgullo que miedo. «Tu padre estaría orgulloso», susurró. «Haz lo que debas hacer la trampa con todo listo». Michael planeó su jugada. Necesitaba que Doyle se expusiera, que cometiera un acto tan descarado, que incluso sus propios superiores no pudieran encubrirlo. Para ello, diseñó una estrategia: usar la codicia de Doyle en su contra con ayuda de un contacto. Filtró la información de que Sarah había recibido un cheque importante de compensación por parte de un programa comunitario. Era una mentira cuidadosamente elaborada, respaldada por documentos falsos que parecían legítimos. Michael sabía que Doyle no podría resistirse. Iría tras el dinero, y cuando lo hiciera, las cámaras estarían listas, los federales esperando, y la red de protección derrumbándose. Bajo su propio peso, el movimiento esperado no tuvo que esperar mucho. Una tarde, mientras Sarah regresaba del mercado con una pequeña bolsa de víveres, Doyle apareció como un depredador al acecho. Bajó de la patrulla, la interceptó en plena calle y comenzó a interrogarla con tono agresivo, preguntándole por el supuesto cheque. Sarah, aunque nerviosa, recordó las palabras de su hijo: «Confía en mí». Y eso hizo. Las cámaras captaron cada segundo. Los federales, alertados por Michael, ya estaban en camino, pero lo que nadie esperaba era que Doyle, en un arrebato de furia, fuera aún más lejos a Cliffhanger Fent. A todo el vecindario, Doyle perdió el control. Agarró a Sarah por el brazo con brutalidad, gritándole que entregara el dinero. La gente salió de sus casas, grabando con sus teléfonos, pero él no se detuvo. Michael, que observaba desde la distancia, apretó los dientes. Había planeado exponerlo, pero jamás imaginó que Doyle se atrevería a poner las manos sobre su madre otra vez. Y justo en ese instante, las sirenas federales comenzaron a resonar en la calle, acercándose cada vez más. En el momento decisivo había llegado. La calle se transformó en un escenario cargado de tensión. Los vecinos, con teléfonos en mano, grababan mientras Doyle sujetaba con violencia el brazo de Sarah. Con su dignidad intacta pese al dolor, lo miraba con una mezcla de temor y desafío a las sirenas federales. Se acercaban como un rugido creciente que desgarraba el silencio de la tarde. Doyle, al escuchar el sonido, se giró con los ojos abiertos de par en par. Por un instante su rostro reflejó sorpresa, pero pronto fue sustituida por rabia. «¿Qué demonios?», murmuró, soltando a Sarah bruscamente. Las patrullas federales se detuvieron de golpe, bloqueando la calle. De los vehículos bajaron hombres armados, chalecos, con las siglas FBI, EA, Internal Affairs brillando a la luz. El vecindario contuvo la respiración. En Michael, oculto en un ángulo estratégico, observaba cada movimiento. Había llegado el momento de cerrar la trampa, pero algo en su instinto le decía que aquello aún no estaba asegurado. Con Doyle, nada era sencillo en la confrontación. El agente al mando dio un paso al frente y señaló a Doyle. «Official Mark Doyle está bajo investigación por corrupción, abuso de autoridad y robo. Le ordeno que suelte cualquier arma». «Levante las manos»,
Y no intente resistirse. En las cámaras de los vecinos captaron cada palabra. El aire vibraba de tensión, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero Doyle, en vez de rendirse, soltó una carcajada amarga. «¿Así que esto es una emboscada?», dijo, con voz cargada de veneno. «Todo esto por una vieja mentirosa y su hijo escondido». A los murmullos crecieron entre los vecinos. Algunos gritaban que lo arrestaran ya. Otros retrocedían, temerosos de lo que pudiera ocurrir. El agente volvió a dar la orden, esta vez con voz más firme. Doyle, sin embargo, llevó lentamente la mano hacia el cinturón a Michael. Desde su escondite, tensó los músculos. Si ese hombre desenfundaba, todo podía acabar en una masacre frente a su madre. El instante crítico. De pronto, Doyle sacó el arma. Los federales apuntaron de inmediato. La calle estalló en gritos. Sarah retrocedió tambaleante, y Michael contuvo el impulso de lanzarse hacia ella. El mundo parecía haberse reducido a un segundo eterno. Las manos temblorosas de Doyle sosteniendo la pistola. Los agentes listos para disparar. Los vecinos conteniendo el aliento, pero Doyle no apuntó a los federales. No giró hacia Sarah. Un rugido salió del pecho de Michael. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. No podía permitirlo. No podía dejar que su madre se convirtiera en un daño colateral, en una fracción de segundo. Michael se deslizó entre las sombras. Sacó de su chaqueta un dispositivo compacto, un arma no letal, que todavía conservaba de sus días como operativo, y disparó un dardo eléctrico. Impactó en la muñeca de Doyle. El arma voló por los aires antes de que pudiera apretar el gatillo. El silencio fue absoluto. Los federales aprovecharon el momento. Se abalanzaron sobre Doyle, lo redujeron contra el asfalto, esposándolo con una fuerza brutal. El oficial gritaba, insultaba, pataleaba como un animal acorralado, pero ya no tenía escapatoria. En el peso de la verdad, los agentes le leyeron sus derechos mientras lo arrastraban hacia la patrulla federal. Los vecinos vitoreaban, algunos lloraban de alivio, otros filmaban con la convicción de estar presenciando un momento histórico. Sarah, todavía en shock, buscaba a su hijo con la mirada. Michael emergió finalmente, caminando hacia ella. El sol, que se filtraba entre las nubes tras la tormenta, iluminaba su rostro sereno, pero decidido. Sarah lo abrazó con fuerza. «Sabía que estabas aquí», susurró con lágrimas en los ojos. «Sabía que no me dejarías sola». Michael no respondió. Su misión no había terminado aún. Doyle podía estar bajo custodia, pero la red que lo protegía seguía intacta. Y Michael sabía que, incluso esposado, aquel hombre aún tenía recursos a los engranajes del poder. Horas después, en una oficina federal, Michael observaba cómo los agentes revisaban los archivos que él mismo había ayudado a reunir. Grabaciones, registros financieros, testimonios. Todo apuntaba a un patrón de corrupción que iba mucho más allá de un solo oficial. Doyle no era un simple ladrón de 600, era un engranaje de una maquinaria podrida que se alimentaba de miedo y silencio. Uno de los agentes, el de baja estatura que había visitado a Michael días antes, se le acercó con gesto serio. «Hicimos nuestra parte, pero no se engage», dijo en voz baja. «Este arresto no significa que haya terminado. Doyle tiene padrinos poderosos. Si no nos movemos rápido, lo sacarán en cuestión de días». Michael asintió. De hecho, lo esperaban. La llamada inesperada esa noche. Mientras Sarah dormía exhausta, Michael recibió una llamada encriptada en un teléfono especial que mantenía oculto en el sótano. Reconoció de inmediato la voz al otro lado de la línea. Era un antiguo superior suyo, alguien que aún trabajaba en las sombras de la inteligencia. «Tu movimiento ha hecho ruido». «Johnson», dijo la voz con tono grave. «Demasiado ruido. Doyle es solo la punta del iceberg. Estás hurgando en un nido de serpientes, y no les va a gustar». Michael apretó el auricular. «Entonces que vengan». «Estoy listo, Ni». Hubo un silencio breve. «Recuerda quién eres», dijo la voz finalmente. «Y recuerda que tu madre no es parte de este juego. Protégela, porque ellos irán por ella». La línea se cortó a la amenaza. Renesi tenía razón. Al día siguiente, mientras los noticieros transmitían en cadena nacional las imágenes de Doyle siendo esposado,
y llevado a una patrulla federal. Un mensaje anónimo llegó a la puerta de la casa de cera, un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una sola fotografía de Sarah caminando por el mercado, tomada desde la distancia. En el reverso, un mensaje escrito con letras torcidas. El dinero era lo de menos. Esto es personal. Michael sintió un frío recorrerle la espalda. Doyle no estaba solo, había otros detrás, y ahora sabían exactamente dónde atacar en el verdadero peligro. Apenas comenzaba Cliffhanger, Michael apretó la fotografía con rabia. Sus peores temores se confirmaban. Doyle no era el enemigo final, sino solo la puerta hacia algo mucho más oscuro mientras Sarah lo llamaba desde la cocina. Él guardó el sobre en su chaqueta y tomó una decisión. No esperaría a que golpearan de nuevo. Iría tras ellos primero. La guerra había comenzado. Michael sostuvo la fotografía con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano. La imagen de su madre, vulnerable en el mercado, se clavaba como un cuchillo en su mente. El mensaje escrito en el reverso no era una advertencia cualquiera, era una declaración de guerra. Él había vivido en las sombras el tiempo suficiente para reconocer el sello de una organización más grande. No eran simples cómplices de Doyle. Aquello tenía el estilo frío y calculado de quienes sabían moverse en la penumbra. Del poder en su madre no podía. Para Sarah, Doyle era el único enemigo, el hombre que la había humillado y robado. La verdad, que detrás de él había una red corrupta capaz de vigilarla en cualquier momento. Sería un peso insoportable. Para ella, Michael decidió cargar solo con ese peso. El rescate de la información esa misma noche. Volvió a conectar los viejos canales de comunicación que había jurado no usar más. Servidores, claves de acceso olvidadas por todos, menos por él. Contactos que solo respondían a señales muy específicas. A la misión era clara en identificar la red detrás de Doyle, exponerlos y neutralizarlos antes de que se atrevieran a tocar a Sarah. Tras horas frente a pantallas iluminadas, en la penumbra del sótano, descubrió un patrón. Doyle recibía transferencias regulares no solo de empresarios locales, sino de una fundación con sede en otra ciudad. Los fondos, disfrazados como donaciones benéficas, eran en realidad pagos de sobornos destinados a asegurar lealtad. En diferentes cuerpos policiales, los nombres que aparecían vinculados a esa fundación le helaron la sangre. Había jueces, políticos y hasta un senador estatal. Doyle era solo un perro rabioso utilizado para mantener bajo control a los barrios más pobres y vulnerables. El dilema Michael. Sabía que exponer aquello lo pondría en la línea directa de fuego. Why not solo a él? Sarah sería siempre el blanco más fácil para sus enemigos. La solución era actuar rápido, con precisión quirúrgica. Debía golpear tan fuerte que la red no tuviera tiempo de reaccionar, pero hacerlo implicaba salir del anonimato por completo. Algo que había evitado desde que abandonó su vida como operativo. Era un sacrificio que aceptó sin dudar, por su madre, por la justicia y por todos los que habían sufrido en silencio, bajo manos como las de Doyle. El contraataque. La primera acción fue filtrar a la prensa independiente los registros financieros que conectaban a Doyle con la fundación. Sabía que los medios tradicionales podrían silenciar la historia, pero los periodistas más pequeños, los que vivían por destapar verdades incómodas, no dejarían pasar esa bomba al mismo tiempo. Entregó a los federales un archivo completo con pruebas aún más contundentes en grabaciones, movimientos bancarios y la fotografía que había recibido en él. Les mostró que había una red vigilando, incluso a testigos. La reacción fue inmediata. El nombre de Doyle y de la fundación comenzó a circular por redes sociales. Los hashtags de denuncia crecían como fuego en la pradera. Lo que al principio parecía un caso aislado de brutalidad policial, se transformó en un escándalo político de proporciones devastadoras. En el hombre entre rillas Doyle, encerrado en una celda federal, se enteró de las noticias por los guardias. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en un rictus de odio. Intentó gritar que todo era mentira, que él solo obedecía órdenes, pero nadie lo escuchaba. Ya sus antiguos protectores empezaban a abandonarlo. Para ellos, Doyle se había vuelto un lastre, un cabo suelto demasiado visible, y en ese mundo, los cabos sueltos eran eliminados con rapidez. La represalia Michael lo sabía, y no tardó en confirmarlo. Una madrugada,
Mientras observaba los monitores de seguridad de la casa, detectó un movimiento sospechoso en dos vehículos oscuros estacionados al final de la calle, con hombres en su interior que fingían ser vecinos. No eran simples curiosos, eran piezas de la red, enviados a enviar un mensaje. Michael no esperó, activó el protocolo de emergencia que había preparado, desvió las cámaras, encendió luces automáticas en la casa, y sacó a Sarah por la salida trasera, hacia un refugio seguro preparado de antemano. La batalla había escalado. Ya no era solo justicia, era supervivencia. El golpe final en paralelo. Los federales, impulsados por la presión mediática, hicieron redadas en las oficinas de la fundación. Documentos, discos duros y contratos fueron incautados. Los nombres empezaron a salir a la luz en jueces, empresarios y políticos que habían financiado la corrupción durante años. El escándalo llegó hasta el Senado estatal. El político que había protegido a Doyle fue expuesto públicamente y se vio obligado a renunciar en medio de protestas. Michael observaba todo desde la sombra. Había logrado lo que se había propuesto, derribar la red y asegurar que Sarah ya no fuera un blanco fácil. La verdad, revelada una semana después, sentado en la cocina con su madre, Michael le contó toda la verdad. Sarah lo escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Cuando él terminó, ella tomó su mano con ternura. «Siempre supe que había algo en ti que no contabas», dijo con voz quebrada. «Pero lo único que importa es que nunca dejaste que me quebrara. Eso es lo que hace un verdadero hijo y un verdadero héroe». Michael bajó la mirada, incapaz de aceptar ese título. Para él, simplemente había hecho lo que debía en el juicio. El día del juicio contra Doyle llegó. La sala estaba abarrotada en periodistas, vecinos, funcionarios. Sarah se sentó en primera fila, con la frente en alto. Doyle fue presentado como un hombre derrotado. Las pruebas eran irrefutables, y las grabaciones de sus abusos se proyectaron ante todos. El fiscal lo acusó no solo de robar los $60 a Sarah, sino de ser parte de una red criminal que había manipulado a la ciudad durante años. Sarah escuchó cada palabra con el corazón apretado. Era la confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano. El final de Doyle a la sentencia fue ejemplar. Más de 20 años de prisión por corrupción, abuso de autoridad, robo agravado y asociación ilícita. Cuando el juez dictó la condena, un murmullo de alivio recorrió la sala. Sarah cerró los ojos y dejó escapar una lágrima silenciosa. Michael, desde el fondo de la sala, la observaba. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. Ver a su madre, libre de ese peso, era suficiente. Doyle, en cambio, fue sacado esposado, con la mirada perdida. Había caído en la trampa que él mismo había tejido. En epílogo. Con el tiempo, la historia se convirtió en símbolo. El caso de Sarah Johnson y el oficial Doyle fue recordado como un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción policial. En los vecinos, inspirados, comenzaron a organizarse para exigir mayor transparencia y protección. Y Sarah, aunque nunca buscó protagonismo, se convirtió en un referente silencioso de resistencia. Michael, fiel a su naturaleza, volvió a las sombras. Sabía que su misión nunca terminaría, porque siempre habría nuevos Doyle acechando en las esquinas de la sociedad. Pero Almanos, por esa vez, había vencido. En una tarde, mientras caminaban juntos por el vecindario, Sarah le dijo: «No importa lo que haya sido antes, Mike, para mí, siempre serás el hombre que estuvo ahí cuando más lo necesité». Él sonrió mirando al horizonte. El pasado podía pesar, pero el presente, con su madre a salvo, era todo lo que importaba.